muchos eh, de, de lo que eran los anticuerpos y de lo que eran los antígenos. Los antígenos eran los generadores de anticuerpos, pero en realidad antígeno era algo mucho más grande, o perdón, el término se había ampliado a cualquier estructura que era capaz de producir una respuesta inmunitaria, ¿verdad? Y esos antígenos eran constituidos por secuencias moleculares que eran los epítopos. Entonces, un epítopo es una secuencia molecular. Y los anticuerpos habíamos visto que en medicina eran re importantes ahora en todo lo que es terapia biológica. Y lo que les he explicado el día de ayer a detalle, ayer los alumnos que han estado conmigo en práctica y les he podido hacer un reforzamiento ya práctico de estos temas. Rosario Flores, por favor, prende tu cámara. Rosario Flores Cruz. Eh, Samsung SMX. Alguien, por favor, prenda la cámara para poder interactuar. Naida Vanessa. Stephanie, Esmeralda Macías, eso. Ya, buen día. Sino que ya aparezco hablando con los espíritus ahí, me escuchan, me sienten no me acostumbro a estar hablándole a la computadora sin poder interactuar. Les decía, ayer pasamos clases práctica y vimos que todo lo que hemos llevado en teoría es realmente absolutamente práctico cuando hemos empezado a ver medicamentos biológicos, hemos empezado a ver todo este tipo de medicación, ¿ya? Entonces, estas inmunoglobulinas que eran parte del sistema inmunitario adaptativo y que eran, digamos, proteínas solubles, ya, o estructuras solubles, eh, cómo se utilizaban en terapia biológica y cómo el complemento a través de la vía clásica iba disminuyendo en la actividad del lupus eritematoso sistémico, como vamos a ver más adelante en clases, ¿no? Y cómo los medicamentos biológicos iban nombrándose de acuerdo a cómo eran creados, como el tocilizumab, se llamaba tocilizumab porque eh, iba y bloqueaba una parte del sistema inmunitario y por eso tenía el prefijo li, porque actuaba sobre el sistema inmunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Y era UMAP porque era humanizado y MAP porque era monoclonal antibody, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que les enseñó es muy práctico y cómo estos medicamentos actuaban en la superficie celular. Y acá habíamos hablado sobre los inhibidores o los inhibidores sintéticos dirigidos intracelulares, que eran moléculas muy pequeñas, por lo tanto mucho más fáciles de sintetizar y eran relativamente más baratas en relación a los biológicos, que eran moléculas enormes. La diferencia entre un químico y un biológico es más o menos entre una bicicleta y un transbordador espacial. Entonces, estos químicos como los inhibidores JAK eran fabricados ya en forma masiva
y lo que antes costaba 1.200, $1.500, ahora cuesta 700 pesos, ¿verdad? Entonces, seguimos con la clase y estábamos hablando de los anticuerpos, estábamos hablando también de los antígenos. Y los antígenos, y los antígenos estaban tanto dentro de la célula, acá eran los antígenos citoplasmáticos, ¿ya? Pero también habían antígenos en la superficie de todas las células. Al igual que nosotros tenemos antígenos para que se den cuenta, hagan de cuenta que ustedes son una célula, una sola célula. Igual la célula, igual que nosotros, tienen un aparato que produce energía, tienen un aparato que produce una codificación genética, etcétera, etcétera. La célula funciona en forma autónoma igual que nosotros, ¿verdad? Y en la superficie tiene estructuras que le van a dar, por ejemplo, una identidad. El tener un CD3 nos va a decir que es un linfocito T. El tener un CD1, por ejemplo, se llama CD, que es denominación de clúster o denominación de grupo. El tener un CD1 nos dice que es un linfocito T inmaduro, que está en el timo, debería estar en el timo. El momento que sale del timo, este linfocito T, pierde el CD1. Entonces, si uno encuentra un linfocito T, CD1 positivo en circulación periférica, ¿qué significa Vanessa? O Stephanie, Esmeralda. Significa que es una célula anormal, es una célula tumoral. Entonces, por ingeniería genética podemos hacer anticuerpos monoclonales anti-CD1. Y si tenemos un linfoma CD1 positivo, vamos a ir a destruir ese tumor en forma muy dirigida sin interferir con el resto de las células. ¿Se dan cuenta que un CD, una denominación de grupo, este antígeno, le está dando una identidad a esta célula? Por ejemplo, este CD4 nos está diciendo que este es un linfocito helper. Un CD8, al, al expresar CD8 ya no puede expresar CD4, pero nos está diciendo que este linfocito T, que tiene además CD3, eso nos dice que es linfocito 3, ya ha perdido su CD1, nos dice que ya está maduro y tiene un CD8, ya no puede expresar CD4. Entonces, este CD8 nos dice que es un citotóxico, ¿verdad? Y el tener CD8 que nos, además de darnos una identidad, nos está dando una señal de activación, nos está diciendo que este tiene una función además, ¿verdad? Así, todas las células en la superficie tienen antígenos de superficie. El tener CD20 nos dice de que es un linfocito B maduro. Tener CD19 también nos dice que es un linfocito B maduro y es más fácil testear CD19 que CD20. Y así, por ejemplo, la célula endotelial va a expresar algunos antígenos de superficie como selectinas, como por ejemplo la selectina endotelial, que en presencia de un polimorfo nuclear con CD15 se va a unir y va a producir, va a producir la estimulación, va a producir el acoplamiento, la fijación en el proceso inflamatorio. Por lo tanto, la inflamación no es un proceso anárquico, la inflamación es un proceso activo con señalización de moléculas de adhesión celular, donde hay ICAM, BACAM, ya ELAM, ya selectinas,
selectinas endoteliales, etcétera, etcétera. Y todas estas moléculas de adhesión intercelular van a ir interactuando para ir captando cierto tipo de células y no otro tipo de células. Por ejemplo, si estamos ante una infección bacteriana por micobacterias, van a ser estas células endoteliales que van a expresar cierto tipo de selectinas, ya cierto tipo de moléculas de adhesión que van a seleccionar macrófagos polimorfonucleares y no leucocitos, perdón, macrófagos mononucleares y no polimorfonucleares. Si estamos en un asma, en alergia, estas células endoteliales a expresar otro tipo de moléculas de adhesión que van a seleccionar eosinófilos, mastocitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el proceso inflamatorio es un proceso um, bien regulado, entre comillas, pensante, no es un proceso anárquico, ¿verdad? Dentro de las moléculas o antígenos de superficie hay dos que son bien importantes encargados de reconocer lo propio y extraño. Está el TC receptor, que tiene acá su molécula de superficie. Esta es la membrana citoplasmática y esta es la matriz extracelular. Fíjense, acá hay una hendidura donde va a ir, por ejemplo, hagan de cuenta que esto no es un TC receptor, esto es un receptor de interleuquina 6 y acá se va a ir mm, a alojar la interleuquina 6. La interleuquina 6 en su receptor va a producir una señal y van a ver qué se llama, y la señal va a pasar a través de las moléculas que están dentro del citoplasma, de la parte intracitoplasmática, de la molécula o de los antígenos de superficie. ¿Entendido? ¿Cuáles son las dos moléculas que producen el reconocimiento de lo propio y extraño? Las dos únicas moléculas que producen reconocimiento de lo propio y extraño son uno, el BC receptor, que en realidad es una inmunoglobulina con sus correceptores. Entonces aquí viene el antígeno, produce la estimulación del receptor y pasa la señal a través de los correceptores hacia el núcleo y producimos una señal y este es el TC receptor. Entonces, esto es lo que pasa. Y otra molécula de superficie muy importante es el HLA, ya el antígeno leucocitario o complejo mayor de histocompatibilidad o CPH. ¿Qué diferencia hay entre el CPH o complejo mayor de histocompatibilidad y el HLA? No hay ninguna. CPH es o complejo mayor de histocompatibilidad, se habla en forma genérica en todas las especies y HLA, antígeno leucocitario humano, es como creemos que somos diferentes a los otros animales, en realidad somos creo que el 2% diferentes a los chimpancés, nosotros nos creemos muy diferentes, entonces le hemos puesto antígeno leucocitario humano, ¿verdad? Esto es lo que pasa en lo que es reconocimiento. Un antígeno es captado por una célula presentadora de antígeno, es procesada, es degradada y en moléculas más pequeñas pasa a través de el retículo endotelial, etcétera, etcétera, y es expresada a través de el HLA o CPH, ¿ya? Y es expresado este antígeno en la superficie celular. ¿Entendido? ¿Así queda claro, Stephanie? Entonces, en realidad, cualquier célula infectada hace exactamente lo mismo. Capta el virus,
una célula epitelial, ese virus es captado, es degradado y una parte, un fragmento, un epítopo va a ser expresado en la superficie del HLA de esa célula. Toda célula nucleada tiene un HLA o un complejo mayor de histocompatibilidad. Hay dos tipos de células presentadoras de antígeno. Una célula presentadora de antígeno profesional, que son las células inmunitarias, como el macrófago, como por ejemplo un leucocito, como el linfocito B, o una célula presentadora de antígeno no profesional. Por ejemplo, cualquier célula infectada por un virus, por una bacteria, se convierte en célula presentadora de antígeno no profesional. Las células inmunitarias presentadoras de antígeno van a presentar el antígeno a través de un HLA clase 2 y una célula presentadora de antígeno no profesional, o sea, cualquier célula de nuestro organismo no profesional, por ejemplo, la célula epitelial del intestino o la célula epitelial del árbol bronquial, va a expresar a través de un HLA clase 1, ¿ya? Entonces, ¿y con quién va a interactuar la célula presentadora de antígeno? ¿Con, con quién va a interactuar? ¿A quién se presenta antígenos procesados? Al linfocito B exclusivamente. Y este linfocito B, ¿a través de quién va a ir a reconocer lo propio y extraño? A través del TC receptor. Del TC receptor. ¿Entendido? Y este TC receptor, ¿ya? Va a interactuar con el HLA clase 1. ¿Y qué célula T va a interactuar con el HLA clase 1? El citotóxico. ¿Por qué? Porque necesita cualquier célula infectada presenta un HLA clase 1 y necesita una respuesta inmediata. ¿De quién va a ser esa respuesta inmediata? Del citotóxico. Mientras que el HLA clase 2 va a presentar exclusivamente a un linfocito T helper. ¿Para qué? Como esta célula es inmunitaria y presenta a través de un HLA clase 2, que es algo diferente al HLA clase 1, va a presentar a un linfocito T helper, que es un regulador. ¿Se dan cuenta? Una célula inmunitaria tiene un HLA clase 2, que es más pequeño, es más específico, y va a presentar a un helper. Y un helper es un linfocito más especializado que va a ir a regular. ¿Entendido? Entonces, nada es al azar en el sistema inmunitario. Existe otro concepto que siempre, especialmente en infectología, nos dicen, eso es una enfermedad por superantígenos. Eso es una respuesta por superantígenos. Esta es una célula presentadora de antígeno. Este es un linfocito T activado. Este es un HLA clase 2 y este es un TC receptor. Habíamos dicho que para que haya una respuesta reguladora bien mediada, este antígeno tenía que ser fagocitada por la célula presentadora de antígeno y expresada como una bolita de bingo a través del HLA, y venía y se acoplaba el TC receptor. Fíjense lo que pasa en los superantígenos. Hagan de cuenta que este es un estreptococo del grupo G y que ya no pasa por todo ese proceso de fagocitosis, de expresión a través del HLA como pasa habitualmente. Esto produce una especie de manilla, como si viniera un policía y le pusiera una esposa al HLA clase 2 y pusiera una manilla al TC receptor. ¿Y qué es lo que pasa? Acá se produce un enlace covalente y hay una señal anormal.
de estimulación, 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 y por lo tanto este linfocito T helper, ya CD4, va a pasar una señal de inflamación, 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 inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proceso inflamatorio no va a estar regulado. ¿Y qué es lo que va a dañar al paciente? El proceso inflamatorio anormal. No es la infección en sí, no es el microorganismo en sí el que daña, es la respuesta inmunitaria anormal. Ejemplo de una infección por superantígeno, por ejemplo, es la infección por el estreptococo del grupo G, que es la bacteria asesina o bacteria come carne que estuvo de moda hace unos años atrás. Son infecciones por una especie de celulitis necrotizantes rápidamente progresivas, donde uno a veces tiene que amputar la pierna del paciente, a pesar de que las lesiones iniciales son pequeñas y no hay mucho germen siquiera, pero y son de rápida progresión, no por la gran cantidad del germen, ni siquiera la virulencia del germen, sino porque nuestra respuesta inmunitaria es descontrolada. ¿Por qué? Porque acá, el momento de presentar al antígeno, acá se produce un enlace covalente. ¿Entendido? Esa es una reacción de superantígeno. ¿Les queda claro? Stephanie. Ahora, muchachos, ¿quién regula la respuesta inmunitaria? Acá Stephanie está enamorada, está deprimida, está además estresada porque ya está en exámenes de patología especial, se ha aplazado en patología especial y hoy en la mañana ha aparecido con fuego en la boca y su abuelita le ha dicho, has comido algo cálido. Mentira. Ya, no crean en ese cuento de la abuelita, no es que hay alimentos cálidos. ¿Qué es lo que pasa? Stephanie, por todo lo que le está pasando por un proceso de estrés, de depresión probablemente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corteza cerebral, ¿ya? El estado de ánimo empieza a regular sobre el hipocampo y empieza a producir endorfinas y encefalinas de placer, ¿sí? O no produce hormonas o neurotransmisores de placer y por lo tanto empieza a no regular en forma adecuada su sistema inmunitario. Es por eso que hay gente, por ejemplo, que está no sale de la casa, está deprimida, le ha ido mal en el examen y además no ha salido de la casa y dice, puta, los dioses me están haciendo llegar sus aguas y no sé, algo me pasa, no he salido ni de mi casa y me he resfriado. Pero sin embargo, la comadre de al lado ha salido hasta las 3 de la mañana, ha bailado, ha llegado en la lluvia, en pleno invierno, ha vuelto a salir y no le pasa nada, parece que tuviera chaleco antibalas incluso. ¿Qué es lo que pasa? La persona que amanece, la pasa bien, está llena de endorfinas, encefalinas, la pasa bien, ¿sí? La pasa bien y por lo tanto su sistema inmunitario está bien regulado. Por lo tanto, la regulación del sistema inmunitario empieza en la corteza cerebral y además tenemos el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, el hipotálamo regula la tiroides. Un paciente hipotiroideo, hipotiroideo, hipertiroideo va a tener alterado su sistema inmunitario. También regula el timo, regula las gónadas. Un paciente, una mujer que tiene, por ejemplo, hiperestrogenismo y ha tenido lupus que está inactivo y empieza con algún problema de estrógenos, puede activar su lupus. Entonces, todo regula el sistema inmunitario. Las células inmunitarias tienen receptores de endorfinas y de encefalinas
en forma directa. Por lo tanto, hasta las mismas células inmunitarias tienen receptores que se producen en el cerebro. Y así las suprarrenales, por ejemplo, tienen inervación. Todo va a ir regulando a nivel general. ¿Ya? Y los ganglios linfáticos, donde están todas las células inmunitarias, también tienen inervación. Y hay algo que también regula nuestro sistema inmunitario a nivel local, en el mismo campo de batalla son los linfocitos T. Y hay básicamente los linfocitos T help, los linfocitos T que inicialmente son TH0, que de acuerdo al estímulo se van a transformar en TH1 para producir una respuesta inmune celular o TH2 que van a producir una respuesta sobre todo humoral. Ahora hay diferentes tipos de respuestas inmunitarias, ya no solo hay TH1, TH2, hay TH17 que produce otro tipo de respuesta inmunitaria que vamos a hablar el día de mañana. Entonces, como concepto, esto es nada más un repaso, la respuesta inmunitaria empieza a nivel de la corteza, pasa por lo que es el hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y además por la inervación de los linfáticos y a nivel local, la regulación va principalmente por el linfocito helper, los CD4, TH1, TH2 y el TH17. Aquí vamos a parar, mañana vamos a hablar de lo que es inmunopatología, de lo que es hipersensibilidad, inmunodeficiencia, autoinmunidad e, y de autoinflamación para ya después ir explicándoles el resto de las cosas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, entonces mañana nos vemos, muchachos. Mañana acabamos inmunología, jueves empezamos con vasculitis, lupus, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta mañana.